este foro que está aperturado en el Instituto Judicial de Derecho Tributario a efecto de seguir comentando sobre este tema de acuerdos conclusivos. Es el primer medio alternativo de solución de controversias instalado en México. Bueno, vamos a seguir continuando sobre este tema, vamos a seguir abordando. Realmente es un tema bastante extenso, bastante amplio, con una serie de posibilidades bastante amplias a efecto de que los contribuyentes puedan acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para solicitar la adopción de acuerdo conclusivo y bueno, pues por medio de este medio alternativo de solución de controversias estén en posibilidades de dirimir sus situaciones fiscales, las autoridades fiscales cuando se encuentren ejerciendo sus facultades de comprobación. En ocasiones anteriores habíamos estado abordando un poco en relación a las mesas de trabajo, también ya abordamos sobre la procedibilidad de la propia solicitud de acuerdo conclusivo. Asimismo hemos abordado y abarcado diferentes situaciones concretas en las que un contribuyente se puede encontrar cuando una autoridad fiscal está realizando diversas observaciones y bueno, sobre las cuales pueden versar o ser materia del procedimiento de acuerdo conclusivo. Este procedimiento para efecto de poder dirimir estas controversias fiscales y poder resolver estos diferendos que pueden surgir entre las autoridades fiscales y los propios contribuyentes cuando se están ejerciendo facultades de comprobación. No obstante, lo que hace que sea un tema vasto, un tema bastante amplio de poder tocar o de poder abordar, es porque el acuerdo conclusivo está hecho a la medida de un contribuyente. Puede ser que el procedimiento bajo el principio de flexibilidad se vaya adaptando a las necesidades particulares de cada contribuyente, dependiendo de las observaciones que la autoridad le haya efectuado y sobre las cuales pues vaya a versar el procedimiento de acuerdo conclusivo. Y puede haber tantas observaciones realizadas por parte de las autoridades fiscales en un procedimiento de comprobación al momento de ejercer sus facultades de comprobación, como operaciones, regímenes fiscales y distintos contribuyentes existen. Las observaciones, si bien en muchas ocasiones por parte de las autoridades fiscales son reiterativas, son incidentes y son repetitivas, también es cierto que hay muchas observaciones que no lo son y que hay muchas observaciones que se llevan de manera peculiar y de manera particular dependiendo del contribuyente que se esté revisando, dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentre dado de alta. Esto pues atiende al tipo de operaciones que esté efectuando, la manera en la que va a percibir sus ingresos y evidentemente el día a día, independientemente de que haya 2 o 3 o más contribuyentes que se dediquen a lo mismo, al mismo objeto, a la misma razón de negocios. Cada uno lo hará con procedimientos internos diferentes, cada uno tendrá su propia manera de poder llevar a cabo sus operaciones. No necesariamente todos tienen que estar homologados a los mismos pasos, a la misma forma de vender, a la misma forma de prestar sus servicios. Incluso habrá contribuyentes que compartan proveedores, habrá contribuyentes que traten con proveedores totalmente distintos para poder estar o prestar el servicio, ¿no? que es parecido al de la competencia. Vamos a poner el ejemplo: si hay contribuyentes que se dedican a la prestación de servicio y de mantenimiento de software a las diferentes compañías, a los diferentes contribuyentes, estas personas pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales que presten este servicio de mantenimiento de software. No necesariamente tienen que prestarlo de la misma manera, aunque es el mismo servicio de manera interna, no llevarán las mismas operaciones para poder llevarlo a cabo.
los proveedores de cada uno pueden ser distintos y asimismo la manera en la que ellos se publiciten también puede ser diferente. La manera en la que cada contribuyente para prestar este servicio que se está utilizando como ejemplo, pues también es diferente la manera en la que permiten la todo las autoridades, porque el rechazo de una deducción sobre el mismo ejemplo de estos dos contribuyentes que se dedican al mantenimiento del software no necesariamente va, va a ser o va a demostrarse este desvirtuamiento de la misma manera, sobre todo si se está rechazando por concepto de materialidad de la operación, ya que cada contribuyente, aunque se dediquen a lo mismo, tendrá una mecánica de registro, tendrá una mecánica de contratación de sus proveedores para efecto de llevar a cabo estas deducciones totalmente distinta uno del otro. Y es aquí donde el acuerdo conclusivo, bajo el principio de flexibilidad, adopta la forma de las operaciones de cada uno de los contribuyentes. Es decir, el procedimiento de acuerdo conclusivo termina siendo algo así como durar más, un procedimiento puede durar menos, por eso con algún contribuyente se puede detonar una o más mesas de trabajo, con algunos contribuyentes solo una, o llegar al supuesto de que con algunos contribuyentes ni siquiera se llega a detonar una mesa de trabajo, aunque se dediquen a lo mismo, aunque sea la misma autoridad fiscal la que está ejerciendo sus facultades de comprobación, e incluso si fuera el mismo auditor el que está auditando a dos contribuyentes que se dedican a lo mismo, las observaciones, incluso a pesar de que pudieran ser las mismas, la manera de desvirtuarlas será totalmente diferente dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Habrá directrices, habrá reglas, habrá caminos que sean los mismos, que presente el contribuyente la información comprobatoria para respaldar estas operaciones, pero esa documentación puede variar entre un contribuyente y otro. Y es aquí donde entra precisamente esa sensibilidad, esas características muy peculiares que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuida en todo momento para efecto de poder llegar a establecer canales para poder llegar a consensos entre la autoridad y el contribuyente dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo. Y es precisamente echarse un clavado bastante profundo, bastante amplio, bastante meticuloso en las operaciones del contribuyente para saber en un momento dado pues a qué se dedica, cómo lleva a cabo sus operaciones y ver la documentación que se pudiera o no generar durante el desarrollo de estas operaciones por parte de los contribuyentes. Bueno, incluso vamos a tocar ahorita un caso que en una ocasión un contribuyente que tuvo la oportunidad de ir a una mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo empezó a dirimirse porque el contribuyente argumentaba que para la percepción de sus ingresos única y exclusivamente tenía nada más 5 personas. Estas 5 personas, pero principalmente empresariales y de dirección, a sus diferentes clientes a efecto de mejorar sus operaciones y bueno, pues con este mejoramiento de operaciones, pues cada uno de sus clientes incrementara sus ingresos independientemente del giro al que se dedicara cada uno de sus clientes. Entonces, daban este tipo de capacitaciones, este tipo de cursos y la autoridad cuestionaba si es que los socios que conformaban esta empresa que estaba siendo auditada en ese momento, pues realmente contaban con los conocimientos técnicos y profesionales necesarios para poder prestar este tipo de servicios, para poder dar estas pláticas, para poder dar estos cursos, para poder dar estos talleres por los cuales percibía sus ingresos, ¿no? La cantidad de ingresos que en un momento dado les estaban observando como ingresos presuntos. Realmente les estaban cuestionando la materialidad de la operación de sus propios ingresos.
Ellos querían, la autoridad pretendía que el contribuyente demostrara que lo que venía señalado en los FDIs que él expedía para poder cobrar, pues realmente lo prestara, ¿no? Estaba cuestionando esta materialidad. Entonces el contribuyente se dio la tarea de explicar cuál era su modelo de negocios, explicar que estos cursos sí se llevaban a cabo, que estos talleres sí se llevaban a cabo y que en su momento se prestaban. Después de una explicación meticulosa, la autoridad entendía cómo es que dentro de estos socios, estos 5 socios, 4 de ellos sí daban estos cursos, toda vez que contaban con los conocimientos técnicos, la capacitación académica correspondiente, la misma que podían demostrar a través de diversos títulos profesionales, las cédulas correspondientes, constancias de capacitación, etcétera, ¿no? Y diversos años ya de experiencia. El tema era que uno de ellos no contaba con esta capacitación, con esta formación profesional que le permitiera dar estos cursos. De hecho, esa persona de estos 5 socios no participaba precisamente al momento de prestar estos cursos. Él no participaba, no se involucraba, él no los impartía, no participaba en esta impartición de estos cursos, y era lo que cuestionaba también la autoridad. Bueno, esta persona, si en realidad no colabora con el objeto social de la propia empresa y no presta sus servicios impartiendo estos cursos, entonces, ¿cómo puede estar ahí? Porque recordemos que la observación era precisamente el cuestionamiento de cómo es que materializaban los servicios que ellos mismos prestaban para la percepción de sus ingresos. Entonces decían, si esta persona no participa, pues cómo pudiera entonces estar dentro de la empresa y pues persiguiendo el objeto social de la misma. El contribuyente argumentaba que el tema y el por qué esta persona formaba parte de la empresa era por la sencilla razón de que cuando decidieron formar la empresa, cuando decidieron asociarse, él con lo que contaba, si bien era cierto que no tenía los conocimientos técnicos para lo que se iba a prestar, para lo que se iba a conformar esta empresa, también era cierto que él contaba con una serie de cartera de clientes potenciales para los cuales se le pudiera prestar estos servicios. E incluso tenían la manera de comprobar cómo era que estos clientes le decían a la empresa, al resto de los socios: mira, para que yo pueda firmar el contrato de prestación de servicios, para que yo te pueda contratar a efecto de que tú prestes estos servicios adentro de mis instalaciones y me prestes estos cursos, forzosamente necesita estar esta persona enfrente al momento de cerrar el trato. No importa si esta persona no va a ir a dar el curso, pero si esta persona está enfrente, se compromete y firma también el contrato, yo como cliente tengo la seguridad y la certeza de que el curso va a ser de calidad, de que se va a prestar y de que voy a tener lo que espero de esta prestación de los servicios. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresando seguimos platicando sobre este tema.
Bueno, nuevamente aquí nos encontramos de regreso, estimados radioescuchas, para seguir comentando esto de las mesas de trabajo dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo y lo que trata el procedimiento de acuerdo conclusivo en general. Estábamos mencionando antes de irnos a un corte comercial que un contribuyente estaba diciendo los motivos por los cuales uno de sus socios, que no tenía los conocimientos técnicos ni la capacitación profesional ni la formación académica correspondiente para prestar los servicios para los cuales fue creada una empresa, que en este caso pues es la de impartición de cursos y diversos talleres de capacitación empresarial, pues estaba participando dentro de la misma empresa. El contribuyente argumentaba que este socio era el que contaba con una cartera amplia de clientes potenciales en el momento de conformar esta empresa, y conforme el desarrollo de la propia empresa, de la vida empresarial, conforme el desarrollo de estas actividades, se fueron dando cuenta en el resto de los socios que efectivamente podían prestar los servicios a los clientes con los que este socio, que no contaba con esa capacitación, pues era con lo que él estaba participando, era con los que él contaba, que incluso tuvieron la posibilidad de demostrar cómo había situaciones en las que diversos clientes decían que si esa persona iba a participar, si ese socio que no contaba con los conocimientos técnicos y no iba a prestar el servicio, él no de cerrar la operación, de poder firmar el contrato correspondiente y a efecto de saber si se contrataban estos servicios o no, porque eso le daba la seguridad a los clientes de que el servicio se iba a prestar, de que el servicio iba a ser de calidad, porque era una persona muy responsable que ya conocían de tiempo atrás y por medio de otro tipo de prestación de servicios. Entonces, esa era la parte fundamental del por qué ese socio formaba parte de esta empresa y del por qué él, de alguna manera, más bien de esta manera, participando con estos clientes, cerrando este tipo de contratos para poder prestar los servicios, pues era los servicios que él de alguna manera, de manera interna, estaba prestando a la empresa, y por qué era fundamental que él estuviera en la empresa, sino con independencia de que el resto de los socios pues sin una cartera de clientes como la que contaba esta otra persona, pues no iban a poder obtener el mismo nivel o el mismo volumen de ingresos que venían percibiendo. Entonces tuvieron la posibilidad de demostrarlo, de documentarlo, y la autoridad terminó aceptando que efectivamente era una empresa que tenía la manera de poder materializar sus servicios. Y bueno, pues dejó de observarles la materialidad de sus propios ingresos, porque la autoridad tenía fuertes sospechas en un principio de que este contribuyente o esta empresa nada más hubiera sido creada con la finalidad de estar expidiendo comprobantes fiscales digitales para venderlos y que otra empresa los pudiera adquirir para efectos de hacerlos deducibles y así erosionar la base gravable para no pagar los impuestos que correspondían. Entonces, es por eso que esto aperturó la auditoría correspondiente, y bueno, este contribuyente tuvo la confianza de acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a exponer su situación, a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo y bueno, pues llevar a buen puerto esta observación, que terminó siendo desvirtuada, y que bueno, el contribuyente, ya justificando pues la manera en la que operaba, justificando que sus CFDIs los estaba emitiendo porque realmente prestaba estos servicios, y dejaran de observarle esta materialidad de sus ingresos, también esto ya redujo las posibilidades o incluso quitó por ahí el foco rojo que tenía la propia autoridad para efectos de auditar a los clientes de esta empresa, porque si derivado de la revisión que ellos hubieran hecho
detectaban que efectivamente esta empresa nada más estaba creada para emitir comprobantes fiscales digitales y venderlos, tal cual un EFO, entonces evidentemente pues a quien les expidió esos comprobantes fiscales digitales, por consecuencia, pues seguramente eran EDOs, empresas que deducen operaciones simuladas, y las siguientes planeaciones de auditoría que tenían era sobre cada uno de sus clientes. Pero al momento de que esta empresa pudo comprobar que realmente llevaba a cabo sus operaciones, esto dejó de ser un foco rojo para las autoridades, y las autoridades fiscales quitaron el ojo o el dedo encima de sus clientes, al menos por este motivo, y ya no llevó a cabo las auditorías con este enfoque. Entonces, he ahí la importancia de demostrar esta materialidad de la operación cuando se cuestionan también los ingresos. No nada más se cuestiona la materialidad de la operación por parte de las deducciones, también de los propios ingresos, cuando la autoridad tiene la posibilidad de localizar al contribuyente que vaya a auditar. Y este tipo de situaciones con presencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y bueno, pues utilizando todas las herramientas que adentro de este propio procedimiento se encuentran disponibles para poder llegar a diversos consensos con las autoridades fiscales y poder solucionar la situación fiscal de cada uno de los contribuyentes. Y como les comentaba, es por eso que se abre el abanico de posibilidades en cada uno de los procedimientos, toda vez que no son las mismas observaciones, no es el mismo motivo por el cual se audita un contribuyente en relación con otro, aunque los dos contribuyentes se dediquen a lo mismo, que el rango de ingresos quizás sea incluso parecido, aunque tengan proveedores en común e incluso aunque compartan clientes, ¿no? Y que formen parte de la terna de sus proveedores a su vez. Esto no quiere decir que las operaciones sean observadas de la misma manera y con el mismo enfoque. Es una cuestión muy sensible, porque aunque las actas, tratándose de una visita domiciliaria, estén plasmadas con cierta información, tengan ciertos conceptos ahí que parezcan o que en principio sean idénticos a los de otra auditoría de otro contribuyente totalmente independiente que se dedica a lo mismo, se dedican a lo mismo, aunque la observación aparente de conocer realmente cómo lleva a cabo sus operaciones cada contribuyente se da de una manera totalmente diferente, para efecto de desvirtuar las observaciones por parte de la autoridad. Es por eso que el acuerdo conclusivo se llega a decir que es un traje hecho a la medida, es una especie de traje hecho a la medida, y que este se va a ir forjando o se va a ir diseñando conforme inicie el contribuyente su procedimiento y vaya moldeándose de la manera en la que se van a ir desvirtuando cada uno de los hechos o omisiones que formen parte o que sean materia del procedimiento de acuerdo conclusivo. Incluso este contribuyente que estamos comentando, que crea una mesa de trabajo en la que tuvo este éxito, en su momento, y repasando un poco lo que ya hemos comentado, ingresó su solicitud de acuerdo conclusivo, cumplió todos los requisitos de procedencia correspondientes. Posteriormente la autoridad dio contestación diciendo que negaba la adopción de un acuerdo conclusivo, toda vez que no tenía los elementos documentales que le dieran convicción de que este contribuyente realmente estaba operando, realmente prestaba los servicios que sus FDIs de ingresos tenía plasmados, y que por ende pues persistían las observaciones correspondientes. A esto el contribuyente pues, en su momento contestó nuevamente con un escrito, lo ingresó en Prodecon, haciendo las manifestaciones correspondientes a decir que la autoridad seguía equivocada, que no tenía por qué seguirle observando la materialidad de sus ingresos, toda vez que realmente prestaba estos ingresos y que participaban sus 5 socios de manera activa, cada uno a su manera, como ya lo platicamos hace un momento, pero que ahí estaban y prestaban estos servicios. Entonces, esto fue lo que hizo que dentro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se valorara la idoneidad y eficacia de llevar a cabo una mesa de trabajo a efecto
frente de la autoridad fiscal para que viera la autoridad, entendiera cómo es que llevaba a cabo estas operaciones, cómo es que sí las prestaba, sobre todo en una cuestión tan controversial como es la prestación de servicios, que al ser un intangible, en muchas ocasiones la autoridad, si no es que en la mayoría de las ocasiones la autoridad se queda con la duda de saber si el servicio realmente fue prestado o no. Entonces, bajo este análisis que se hizo al interior de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se detonó esta mesa de trabajo, y en esta mesa de trabajo se tocó este tema para efecto de que el contribuyente pudiera platicar, pudiera exponer su situación conforme a lo que le estaban observando y a la manera en la que él estaba operando, y la autoridad, durante el transcurso de la explicación del contribuyente en esta mesa de trabajo, siguió teniendo varias dudas de cómo era que operaba. Estas dudas se las fue exponiendo al propio contribuyente dentro de esta mesa de trabajo, como diciéndole, como fueron, ¿sabes qué? Pues en qué momento contactas a tus clientes, son los clientes con los que ya contaba esta persona que no presta el servicio de los cursos, cómo es que lleva la relación, etcétera. Y todo esto lo iba solventando el contribuyente en el momento de llevar a cabo esta mesa de trabajo. Pero nuevamente vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con esta situación. Bueno, estimados radioescuchas, estamos de regreso para seguir comentando el tema que veníamos platicando en su momento sobre un caso práctico que se dio. Como les decía, en la mesa de trabajo la autoridad aún tenía ciertas dudas de cómo es que este contribuyente llevaba a cabo sus operaciones, cómo es que participaba cada uno de sus socios para la generación de sus ingresos. Y bueno, fue que después de que el contribuyente de IVABOS le fue aclarando a la autoridad cómo se daba esta situación, la autoridad le pidió al contribuyente que
ahora se lo documentara. Entonces, sobre esta situación, esta tesitura, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente elaboró la minuta correspondiente en la cual quedaban plasmados los consensos, los convenios que se habían generado durante el desarrollo de esta mesa de trabajo, que era precisamente ahora demostrar que lo que el contribuyente había argumentado en la propia mesa de trabajo, pues lo iba a soportar documentalmente, a efecto de que la autoridad pues pudiera integrar de manera completa su expediente administrativo y bueno, pues con ello terminar o concluir con la revisión correspondiente. Esto sucedió, se le dio un plazo al contribuyente en el levantamiento de esa minuta. El contribuyente ingresó un último escrito donde volvía a hacer diversas manifestaciones y argumentos, sostenía lo que ya había platicado en la mesa de trabajo y adicionalmente anexaba la documentación comprobatoria que estimaba que era pertinente adjuntar a efecto de poder demostrar lo que había comentado durante la mesa de trabajo y poder así darle la seguridad y la certeza para demostrarle a la autoridad que efectivamente así es como estaban sucediendo las cosas adentro de su empresa y cómo es que había podido estar llevando a cabo este tipo de operaciones. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo también la propia autoridad le iba comentando, bueno, que no participa en la prestación de estos servicios tiene contacto con estos clientes, la forma en la que me puedes demostrar que estos clientes no firman el contrato si no participa esta persona, ¿cómo puede ser? ¿Qué documentación comprobatoria tienes para efecto de darme esta certeza? A lo que el contribuyente pues respondió es que el 100% de mis contratos por la prestación de servicios por los cuales yo emití mis comprobantes que me están observando en este momento y que amparan pues, también los depósitos bancarios o transferencias electrónicas con las que cuento en mis estados de cuenta bancarios, pues en el 100% de estos contratos participa este socio. Siempre está él con alguno de los otros, pero la constante es que siempre está él ahí en esos contratos y que es una manera de demostrarlo. A lo cual la autoridad bueno, pues solicitó que se le adjuntara el 100% de estos contratos con cada uno de los clientes y que se señalara el apartado donde viene el nombre de esta persona, donde venían las firmas de esta persona y que si tenía a lo mejor algún otro elemento documental, correos electrónicos, nada más para dar o terminar de dar convicción de que efectivamente el cliente del contribuyente auditado pues no llevaba a cabo las operaciones o no lo contrataba para llevar a cabo estas capacitaciones, sino participaba esta persona. Entonces, también el contribuyente se dio a la tarea de echarse un clavado en su correo institucional a efecto de ver donde siempre eran con la misma persona, la persona que terminaba cerrando este tipo de contratos. Por esta persona. Entonces, adjuntando este tipo de correos, no necesariamente todos, pero sí los más que pudo obtener, sumado a la explicación que ya había dado en la mesa de trabajo, aunado a la documentación fuente soporte que era el documento fuerte para soportar este dicho que era el 100% de los contratos donde venía la firma de esta persona, pues entonces la autoridad tuvo ya con eso la certeza de que efectivamente así se estaban llevando las operaciones, de que efectivamente esta persona tuvo esta participación adentro de la empresa, con esto soportó el expediente administrativo correspondiente y dio por desvirtuado en el último oficio que fue emitido dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo por parte de la autoridad revisora. Ahí plasmó que el contribuyente pues tenía por desvirtuada esta observación, que en realidad pues era la observación más importante porque le estaban cuestionando la generación de todos sus ingresos y con ello pues el contribuyente dio por terminado también el procedimiento de acuerdo conclusivo. Se cerró este procedimiento, se cerró el procedimiento con la suscripción
del acuerdo conclusivo correspondiente y se reanudaron los plazos para efecto de que la autoridad pudiera emitir de manera interna también un oficio de conclusión y se lo pudiera notificar al contribuyente, donde ese oficio de conclusión tenía que apegarse o debe de apegarse a lo que haya ocurrido durante el procedimiento de acuerdo conclusivo, porque recordemos que una vez suscrito el acuerdo conclusivo correspondiente cobra carácter de inimpugnable y la autoridad está obligada a respetar todos los consensos, todos los acuerdos y los desvirtuamientos evidentemente que se hayan llegado a dar durante el desarrollo del procedimiento de acuerdo conclusivo en este oficio de conclusión. Entonces prácticamente es un espejo de lo que están suscribiendo el contribuyente con la autoridad en el acuerdo conclusivo dentro de PRODECON, este oficio de conclusión por parte de la autoridad, donde pues, ya una vez notificado al contribuyente, pues la autoridad cierra el expediente administrativo y concluye al 100% con su procedimiento. También por parte de PRODECON se emite un acuerdo en el que se remite el expediente administrativo a la bóveda correspondiente, toda vez que ya no hay más actuaciones pendientes de desahogar, y también con eso se cierra el expediente de procedimiento de acuerdo conclusivo dentro de las oficinas de PRODECON. Y bueno, pues en el caso del contribuyente, pues obteniendo tanto su acuerdo conclusivo como su oficio de conclusión donde ya no hay observaciones por parte de la autoridad fiscal, pues da por terminada esa revisión y pues continúa con sus operaciones normales. Esto es algo que también se puede llevar a cabo dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, es algo que se puede lograr, demostrar la materialidad de la operación cuando se están observando los ingresos por parte de las autoridades fiscales para con el contribuyente. Que es consensual, no adversarial, pues uno de los grandes beneficios es que se suspenden los plazos y dos, que no se necesita garantizar el interés de un crédito fiscal porque de hecho todavía no hay un crédito fiscal determinado por parte de las autoridades fiscales. Esto pues abre un espacio importante para efecto de que el contribuyente se sienta cómodo, así como que la autoridad también se sientan cómodos para poder estar dentro de este procedimiento pues tratando de ir mediando, de ir dirimiendo los diferendos que en un momento dado pues, pudieran llegar a tener. Platicando de un caso más, pues también tenemos por ahí que en alguna ocasión había pues un contribuyente que tenía una observación de rechazo de deducciones porque estaba haciendo deducibles diversos conceptos de mantenimiento, diversas refacciones e incluso gasolina de un del cual no tenía la titularidad del vehículo. El contribuyente pues solicitó la adopción de un acuerdo conclusivo a efecto de poder pues tratar de demostrar que estas facturas o estos FDIs, estos gastos en los que él había incurrido, pues en realidad eran deducibles porque le eran estrictamente indispensables y porque ese vehículo, a pesar de no contar con la titularidad, pues en realidad se estaba utilizando para la generación de sus ingresos y pues para llevar a cabo el objeto social con el que él contaba, ¿no? Para esto pues se dio a la tarea de demostrar que él se dedicaba a la venta de productos, no nada más de diversos productos, no nada más desde su local comercial, sino que en ocasiones los ofrecía a algunos de sus clientes de manera directa, en ocasiones a clientes potenciales y muchas veces enviaba los productos que le compraban pues a domicilio, que es por eso que ocupaba o necesitaba el vehículo con el que llevaba a cabo estas actividades. Sin embargo, no contaba con la titularidad del mismo, toda vez que el vehículo era de uno de sus trabajadores que estaba prestándole los servicios a este contribuyente.
Entonces este contribuyente, al momento de contratar al vendedor, al momento de poder estar en posibilidad de ver cómo lo iba a contratar, puso como requisito que necesitaba que el vendedor pues contara con un vehículo correspondiente, así como muchos otros tantos anuncios que de repente se llegan a ver por ahí en el periódico o en la calle, afuera de algunos lugares, en ocasiones algunas pizzerías, donde dicen pues, se solicita repartidor con motocicleta, ¿no? En esta ocasión pues fue así, ¿no? Pues un vendedor que necesitaba contar con un vehículo para efecto de ser contratado. Entonces con estos elementos fueron con los que el contribuyente pues se fue a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, y ya en el momento de explicar cómo llevó a cabo las operaciones, el momento de ver cómo contrató a este vendedor, bueno, pues tuvo la oportunidad de demostrarle a la autoridad que sus erogaciones eran procedentes. Pero bueno, eso lo tocamos ahorita un poco más a detalle cuando regresemos de este corte comercial. Una pregunta, este es el último bloque, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a dar? 12 o 13 minutos. Tenemos todo listo para formar. No puede ser el por favor. 2 minutos antes de terminar. Ajá, sí, por favor. Sí, unos 3 minutos antes de terminar. Y luego me puedes volver a avisar cuando quede un minuto. En contacto fiscal llama al contador respondiendo a todas las dudas que surjan en el mundo laboral. Contacto fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Bueno, estamos de regreso, estimados radioescuchas, y como estábamos comentando hace un momento, había por ahí una observación de rechazo de deducciones, porque estas deducciones correspondían a gastos que efectuaba un contribuyente para efecto de mantenimiento, refacciones y gasolinas de un vehículo del cual no tenía la titularidad. La titularidad de este vehículo le correspondía a uno de sus trabajadores, que en su momento contrató con ese requisito, precisamente de que para efecto de poder ser contratado necesitaba contar con un vehículo. Esta situación la expuso frente a las autoridades fiscales, comentó cómo es que llevaba a cabo sus operaciones y que tenía manera de demostrar que, si bien es cierto no tenía la titularidad total del vehículo, bien es cierto contaba por ahí con un contrato de comodato con el cual pues ya podía él soportar que contaba con ese vehículo,
que lo utilizaba para el desarrollo de sus funciones y para la percepción de sus ingresos, y que por tanto era estrictamente indispensable los gastos de mantenimiento y gasolina de este vehículo, y que por tanto tenía que ser una deducción procedente. Entonces tuvo la posibilidad de poder proporcionar la documentación comprobatoria, donde se avalaba precisamente que al momento de solicitar los servicios de un vendedor, pues esto tenía que contar con el requisito de tener un vehículo, en un momento dado pues darlo en comodato, por otro lado llevar a cabo el contrato de prestación de servicios por parte de la persona que se iba a contratar, y bueno, pues de esta manera pues hacer deducibles los servicios y los gastos inherentes al propio vehículo mientras estaba en el desarrollo y uso para efecto de llevar a cabo las operaciones de este contribuyente. Tal es el caso que se veía, incluso trataba él de argumentar que única y exclusivamente estaba siendo deducible la gasolina utilizada de lunes a viernes, y lo que hacía era que cargaba de la mañana la gasolina correspondiente de cada uno de los días, lo que estimaba que iba a utilizar durante estos días, y quedaba sábado y domingo en los cuales no cargaba nada de gasolina y por ende no lo hacía deducible, lo cual pues de alguna manera dio un poco más de veracidad al dicho del contribuyente, y bueno, pues con esto proporcionar la documentación comprobatoria correspondiente y poder desvirtuar esta observación que estaba haciendo la autoridad fiscal dentro del desarrollo de sus facultades de comprobación. A manera de recordatorio, recordemos que el acuerdo conclusivo es procedente cuando las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 42, fracción segunda, tercera y novena, que refiere a la revisión de gabinete, la visita domiciliaria y la revisión electrónica. También recordemos que por autoridades fiscales, pues estamos refiriéndonos a todo tipo de autoridades que tengan facultades para efecto de fiscalizar a los contribuyentes, como lo son el Servicio de Administración Tributaria, con todas sus administraciones desconcentradas, con todas sus administraciones centrales, que son las que llevan a cabo actos de fiscalización, así como también las entidades coordinadas, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, las del Estado de México, las de los diferentes estados de la República y sus municipios, cuando estos a través del convenio de colaboración administrativa, bueno, pues estén dotados de estas facultades para revisar impuestos federales, porque recordemos también que el acuerdo conclusivo única y exclusivamente versa sobre controversias en materia fiscal en el orden federal, nada más. Así también, bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a efecto de llevar a cabo sus facultades de comprobación y fiscalizar al contribuyente, pues está en uso del 42 con estas fracciones, fracción segunda, tercera y novena, y por ende también se puede solicitar un acuerdo conclusivo cuando haya actos de fiscalización por parte del IMSS, también por parte del Infonavit, también por parte de Conagua, incluso cuando ejerce sus facultades de comprobación en materia federal. Sobre este tipo de cuestiones también comercio exterior, cuando comercio exterior está revisando impuestos federales y está llevando a cabo sus facultades de comprobación al amparo de estos artículos, más bien de este artículo con estas fracciones, entonces también es procedente solicitar un acuerdo conclusivo y pues desahogar los diferendos que se puedan llegar a dar durante el transcurso de esta revisión en el propio procedimiento de acuerdo conclusivo. También, bueno, pues es importante mencionar, como ya lo hemos venido comentando, que además de poder solucionar estas diferencias, poder solucionar estas controversias que se llegan a dar entre los el acuerdo conclusivo también es un excelente medio para poder regularizar su situación fiscal por parte de los contribuyentes. Vamos a tocar un tema rapidísimo, un ejemplo. Un contribuyente que puede ser auditado a través de una revisión electrónica, pues le estarán mandando por buzón tributario
lo que viene siendo su resolución provisional y una preliquidación. Recordemos que estas revisiones se llevan a cabo estrictamente por renglones de la declaración. Un contribuyente que le observe en una partida en específico, por ejemplo, unas retenciones que por ahí tuvo declaradas pero que realmente no las enteró, pues le pueden detonar precisamente una revisión electrónica en la que la preliquidación contenga el importe de las retenciones que dejó de enterar, y la resolución provisional, pues ahí vengan los motivos por los cuales se está llevando a cabo esta revisión electrónica, que es porque tiene retenciones efectuadas que nunca enteró. Entonces ahí a lo mejor no hay más que hacer, probablemente el contribuyente sí incurrió en dejar de pagar estas retenciones porque tuvo que efectuarlas y el dinero lo utilizó en otra cosa. Entonces ahí lo que puede hacer es solicitar un acuerdo conclusivo y con el beneficio de la condonación de las multas, aunado a los otros beneficios que hemos llegado a comentar cuando estos sean procedentes, pues regularizarse para que le salga de la manera menos onerosa posible y bueno, pues de esta manera pues salir de esta contingencia fiscal en la que se encuentra. Otra puede ser, dentro de este mismo ejemplo, que el contribuyente cuente con sus comprobantes de pago de estas retenciones, que realmente llegó a pagar y que por alguna cuestión no se alimentaron los sistemas institucionales por parte de las autoridades fiscales. Entonces, dentro del propio procedimiento de acuerdo conclusivo, está en posibilidad de exhibir estos comprobantes que amparan el pago de estas retenciones a efecto de poder demostrar que lo que está observado por parte de la autoridad no es correcto y poder desvirtuarlo, toda vez que sí llevó a cabo el entero de estas retenciones. Pero bueno, estimados radioescuchas, con esto pues concluimos la sesión del día de hoy. Quiero aprovechar para invitarlos a que vengan a la Facultad Judicial de Derecho Tributario a tomar alguno de los diversos cursos, alguno de los diversos talleres que aquí están impartiendo, a que se inscriban en alguna de las maestrías o en alguna de sus 2 licenciaturas para que puedan seguir pues abordando este tipo de temas en materia fiscal y en otro tipo de materias de manera detallada, pormenorizada y pues con ejemplos prácticos como se han venido abordando. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Transmitiendo 224 kilobytes por segundo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicados en la calle de Villavicencio 108, Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.es.